Muchas gracias. Es una oportunidad, por lo tanto, de poder disfrutar, por una parte, de los contenidos, de contenidos como tenemos oportunidad de ver ahora, sumamente interesantes, y al tiempo disfrutar de una, como digo, una excelente edición, un trabajo editorial, gráfico y de diseño verdaderamente magnífico, ¿no? Querría empezar diciendo que este libro, cuya edición es una edición bilingüe, es resultado de un proyecto de investigación. Lo que tenemos ante nosotros es bueno, el resultado de un trabajo muy importante de investigación que además ha servido para acompañar una exposición homónima que se ha celebrado en dos sedes, en Oviedo, en la magnífica sala de exposiciones del Banco Herrero, Sabadell Herrero hoy en la ciudad de Oviedo, y también en un espacio extraordinario en Gijón, la Laboral, uno de los espacios, digamos, positivos más importantes actualmente en Asturias, que se celebró entre el mes de septiembre del año 2013 y el mes de febrero del año pasado, del 2014, y que ha tenido además premios muy señalados. En concreto, ha tenido un premio en la 9ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, en el ámbito de proyectos de investigación, y también ha recibido un accésit a la difusión de la arquitectura en la 22ª edición de los Premios Asturias de Arquitectura. Por lo tanto, un libro que viene avalado, en este caso, por esos premios y por esa trayectoria en la exposición. Tenemos para hablar de este libro, ahora en unos minutos, a uno de sus autores. El libro es obra de Sara López Arraiza, que estudió arquitectura en la Universidad de Navarra, donde obtuvo el título de arquitecto en la especialidad de urbanismo en el año 2000 y que ha colaborado con diversos despachos de arquitectura tanto en Pamplona como en Madrid, y de quien nos acompaña, que es Nacho Ruiz Allén, que estudió arquitectura también en Navarra y en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se graduó en el año 2001. En el año 2012 ha terminado con muchos reconocimientos y méritos, ¿no?, su doctorado en esta escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid, y es profesor desde el año 2013 de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, en ESNE, habiendo también dado clases en distintas universidades como la escuela, bueno, como esta misma escuela, también la Universidad Europea de Madrid, la CEU San Pablo, la Universidad de Navarra. Para hablarnos un poco del libro le voy a ceder la palabra a Nacho Ruiz Allén y voy a animar a todos a que lo conozcan, a que lo puedan disfrutar, a que les pueda servir de guía, como ahora veremos también, por un recorrido interesantísimo, sumamente interesante, por el patrimonio industrial asturiano y específicamente por esa, si queréis, conjunto tan importante, ¿no?, de bienes que en los últimos años tanto la propia Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ¿no?, como otras instituciones están tratando de poner en valor y de dar a conocer para su disfrute por la ciudadanía y también como un motor para el desarrollo sostenible de muchas de estas comarcas asturianas. Muchas gracias, Nacho, por la oportunidad de darnos a conocer este libro y te cedo con mucho gusto la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros, lo primero, por cedernos un espacio dentro de vuestro seminario para presentar el proyecto más que el libro, porque al final esto es una historia que comenzó hace 3 años. Teníamos una intuición que tuvimos la suerte de poder desarrollarla, intuición que desembocó en un proyecto de investigación, posteriormente en una exposición, como bien ha dicho Fernando, y recientemente en un libro, ¿no? Entonces yo tengo poco espacio, os voy a dar unas breves pinceladas de lo que supuso esto y sobre todo de los inicios de toda esta historia. Y me gustaría empezar diciendo que hay una frase que nos inspira de Jeffrey Kipnis que dice que la narración arquitectónica solo tiene sentido si es capaz de generar un relato ficticio. Y nosotros nos propusimos a crear un relato ficticio emparentándolo con esta línea geológica que siempre nos pareció muy interesante, ¿no?, que son estos 4 libros, los 3 primeros de indudable valor, el último tiene menos recorrido, Made in Tokyo, pero en todos ellos comparten ciertos aspectos comunes, ¿no? Son publicaciones que en su día se escribieron sobre lugares que antaño eran menospreciados por los arquitectos o menos valorados o simplemente ignorados, y que gracias a estas publicaciones pues consiguieron revertir la imagen que se tenía de ellos, ¿no? Bien, pues nosotros nos propusimos aplicar quizás un mismo esfuerzo sobre un paisaje industrial en general, ¿no? ¿Y cuál era el paisaje industrial sobre el que lo quisimos aplicar? Pues este de aquí. Estas son las cuencas mineras asturianas para la mayoría de la gente.
pero para la mayoría de la gente de fuera y de dentro de Asturias, ¿no? Es un lugar mítico, es un lugar que resuena, gracias seguramente al cine, gracias a la música, pero también gracias a décadas y décadas de conflictividad laboral y también de éxitos laborales, ¿no? Pero que más o menos todo el mundo sabe que existen, nadie sabe dónde están, nadie sabe su tamaño, no conoce a fondo cómo es el territorio, y sin embargo, curiosamente, los que lo conocen, que sobre todo son sus habitantes, y los que lo conocen ligeramente de fuera, la imagen que se tiene de las cuencas es que es un lugar feo, desestructurado, vulgar, precisamente porque han sucedido fenómenos de algún modo parecidos a los que pasaron en Los Ángeles, en Las Vegas, en Nueva York y en Tokio, ¿no? Han cambiado mucho, han sufrido transformaciones radicales en muy breve espacio de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos es crear una historia propia sobre las cuencas, sin tener ningún problema en si realmente esa historia es real o ficticia, ¿no? Crearnos una historia paralela para explicar de algún modo las cuencas. ¿Qué sucede en las cuencas? Alejándonos quizás de argumentos estéticos, que son precisamente lo que hizo la gente que escribió estos libros, ¿no? Alejarse quizás de la distinción feo-bonito y proponer un relato alternativo, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, empezamos el recorrido y nos dimos cuenta que con el tiempo queríamos tener una narrativa muy sencilla, muy eficaz sobre cómo explicar este lugar. Y esta es la que os cuento ahora, ¿no? Esto es el mapa de la distribución de las capas de carbón en las cuencas. Es un mapa hecho a principios del siglo XX por Luis Adaro, ¿no? Y ya veis que en el territorio de las cuencas, bueno, más o menos la superficie es equivalente a Los Ángeles, unos 16.000 kilómetros cuadrados, y la distribución de las capas de carbón tiene una complejidad tal que es lo que hace que el carbón español sea tan caro. Y de hecho, esa complejidad, lo que pasa en el subsuelo, ese paisaje oculto, no tiene nada que ver con lo que pasa luego en superficie, no tiene nada que ver con la distribución de los cauces de los ríos, ni con las montañas, ni con la orografía. Para nosotros las cuencas ahora mismo es esto, y este es el mapa que nos hemos creado de las cuencas. Y el discurso que nos ha surgido con toda esta aventura posterior es que las cuencas es un lugar en el que coexisten 4 paisajes, que son, por orden cronológico, el natural, el rural, el industrial y el urbano, y que esos 4 paisajes no viven en armonía, debido, por un lado, a la complejidad de distribución de las capas de carbón, por otro lado, a la complejidad del relieve exterior, y por otro lado, que han cambiado muchísimo en muy poco tiempo, pues resulta que los paisajes viven en permanente conflicto. Y esto es lo que hace que para nosotros las cuencas sea un paisaje único en Europa. Otros paisajes industriales, mucho más importantes, con mucha más densidad de industrialización, al final, cada cosa ocupa su sitio. Es decir, la industria está en un lugar, los barrios residenciales en otro, la naturaleza en otro, y sin embargo aquí está todo entremezclado. Y son 4 paisajes que además cada uno tiene una presencia imponente todavía. El paisaje natural, estamos hablando de la cordillera cantábrica, por ejemplo, las manchas verdes es la superficie protegida, cerca de una tercera parte de la superficie de ese territorio está protegida, tiene algún grado de protección. El paisaje rural sigue estando muy presente, hay más de 1000 pueblos pequeños y aldeas ahí, la mayoría de menos de 100 habitantes, y por ejemplo, como dato, cerca de 3000 explotaciones ganaderas. El paisaje industrial adquirió mucho relieve a partir de principios del siglo XX y a pesar de que lleva 3 décadas en franca decadencia, actualmente todavía quedan más de 30 castilletes mineros en esta zona de Asturias. Y por último, el paisaje urbano, que creció al calor del paisaje industrial, que ha tenido épocas de esplendor, una última reciente con la burbuja inmobiliaria, pero que también se ha quedado a medio camino. Digamos que son todo, esto es la imagen congelada de lo que es las cuencas, pero esos 4 paisajes siguen pugnando por hacerse con el control del territorio y por hacerse con el carácter del lugar, ¿no? Y entonces a partir de ahí deducimos nosotros que quizás había una serie de arquitecturas que podían manifestar modélicamente ese conflicto entre 4 caracteres, ¿no? Entre los 4 paisajes. Y nos decidimos a recorrer todas las cuencas, estuvimos en el verano del 2012 durante 3 meses recorriendo todas las cuencas mineras asturianas, apuntábamos los kilómetros que hacíamos cada día, en total hicimos más de 5000, no parece muy grande, pero la cantidad de vericuetos que hay es increíble y la edificación está completamente dispersa, y queríamos localizar una serie de construcciones que llamábamos artefactos, que de algún modo estuvieran a medio camino entre 2 o más paisajes, que reflejaran este conflicto entre paisajes de las cuencas. La idea era catalogar unos 500, pensábamos que de ahí se podía hacer una criba, acabar teniendo unos 60, 80 para hacer una buena exposición. Catalogamos 1001, y catalogamos 1001 porque paramos ahí, paramos en esa cifra conscientemente, de hecho tuvimos que restar, porque hay un momento que nos daba la sensación de que había muchísimos más artefactos y identificarlos todos era una labor titánica. Bueno, aquí están, no se ven casi los puntitos finitos, puntitos pequeñitos, esto la distribución geográfica de los artefactos. Los que son más gordos son los 40 que hemos escogido para la exposición y que se reflejan en el libro. Y os voy a contar algunos de ellos.
Los artefactos los contamos de tres modos distintos. Por un lado, a nivel fotográfico, con una imagen. Por otro lado, un pequeño texto que cuenta algo que la imagen no transmite. Y luego un pequeño dibujo sonométrico donde desplegamos esos paisajes que hay. Tengo que reconocer que gracias a que este proyecto creció, en realidad en origen era un proyecto personal, queríamos hacerlo nosotros con nuestros escasos medios, estuvo financiado, consiguió financiación, consiguió despertar el interés del Banco Sabadell y del Laboral Centro de Arte, y entonces conseguimos la colaboración de gente fantástica, ¿no? Las fotos son de un fotógrafo profesional que se llama José Francisco Arias, y los dibujos que os voy a enseñar ahora son de Mónica y Javier, Cómo crear historias, que si no están aquí deben estar a punto de llegar. Bueno, el caso es que este es el primer artefacto que os quería enseñar, precisamente porque es la imagen quizás primera que uno ve al llegar a las cuencas y más potente, ¿no? Un antiguo elemento industrial, en este caso un cargadero de carbón abandonado en medio del paisaje, que para nosotros, la manera de explicarlo, lo veis aquí, esto es directamente lo que fueron los paneles de la exposición y ahora las páginas del libro. Entonces, aquí no se ve muy bien, no se ven las líneas blancas, pero bueno, este es cómo identificamos este artefacto. Estas pequeñas leyendas de aquí se refieren a los paisajes que confluyen, ¿no? Un pequeño puentecito y un plano de situación. Bueno, aquí la leyenda. El caso es que cada artefacto tiene un relato detrás. Simplemente lo que nos hace plantear la duda es, si viendo estas arquitecturas cómo permanecen en el paisaje, si realmente son ellas las intrusas o lo somos nosotros con nuestra existencia efímera, porque seguramente pasarán más de 300 años y eso seguirá ahí y será una parte más ya quizás del paisaje natural, ¿no? Pero bueno, nos hemos encontrado elementos de todo tipo, como este otro cargadero. Fijaros que es igualmente un cargadero y cómo cambian dentro de una misma tipología a priori, que dos construcciones tan distintas. Un antiguo cargadero abandonado de un pozo que sigue en funcionamiento, que en su día, al calor de los fondos mineros, pues se planteó hacer un museo pequeñito en esta parte de aquí, un museo del queso. Como en tantas otras ocasiones, hubo dinero para hacer el museo, no hubo dinero para hacer el contenido. Entonces es un doble proceso de abandono, ¿no? Tenemos una estructura industrial abandonada sobre la que se superpone una estructura quizás más de carácter urbano, más cultural, que también es abandonada, ¿no? Y cómo con eso contamos quizás que en las cuencas sucede de un modo natural lo que en las ciudades que tenemos más controladas pretendemos evitar, que esos procesos de crecimiento y decadencia. La decadencia en las cuencas es muy visible, es muy honesta y a veces hasta se agradece, ¿no? Cuando uno lleva ahí quizás más tiempo de la cuenta. Bueno, pues aquí se ve un poco lo que hemos reflejado, el bosque, que además en Asturias la naturaleza tiene una presencia brutal. Hemos visitado pozos que llevan abandonados 10 años y parecía que llevaban abandonados 30, eso era el libro de la selva, ¿no? Pero bueno, el bosque, cómo se está comiendo la estructura por encima, y aquí el antiguo cargadero y esta pequeña dotación, supuestamente un museo que nunca se realizará, ¿no? Coexistencias como estas. O sea, la industria en Asturias, al calor de la minería, no surgieron polígonos industriales al uso, los castilletes aparecían en el centro geográfico de los yacimientos, que eran unas concesiones cuya geometría no tenía nada que ver con lo que existía sobre tierra, y entonces aparecían fenómenos como este, ¿no? Un pozo que además estuvo funcionando, perdón, hasta hace 3 años, no, hasta hace 2 todavía, esta consistencia con la vida residencial, ¿no? Que tienes más cerca el pozo de carbón que la panadería para ir a comprar el pan. O casos como el siguiente que os voy a contar, que es casi totalmente opuesto, ¿no? Este es el Pozo Espinos, casi la joya de la arquitectura industrial asturiana, pero también es un castillete de extracción de carbón, y como rodeado, ahora mismo están en un jardín de árboles frutales, está abandonado desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que se ha recuperado, pero da la sensación de que por su fisonomía pretendía formar parte del paisaje rural, ¿verdad? Quería ser un elemento más que no destacara. Está rodeado de jardines, está rodeado de huertos, está rodeado de casas de pueblo, ¿no? Y al final es un elemento tan sutil que contrasta casi por similitud en vez de por contraste, ¿verdad? Pozo Sotón, de los pocos que quedan en funcionamiento. Este ya es pleno paisaje industrial, peso industrial cubo, en un mismo artefacto, que además quizás tenemos síndrome de Estocolmo, pero siempre lo contamos. Esta estructura de aquí, si está en Rusia, en los años 20 de Rusia, constructivismo soviético, hubiera tenido renombre internacional o mundial, ¿no? Pues esta estructura de aquí, al final, es la comunión en un mismo cuerpo de 2 castilletes. La playa de las vagonetas o las vías de las vagonetas están elevadas, están en el cuerpo elevado, van por aquí encima, y el cargadero es esta parte de aquí, ¿no? Entonces, en un mismo objeto se han juntado todos los elementos que en el resto de ocasiones suelen estar dispersas por lo que es la instalación minera. Luego hay fenómenos donde se empieza a mezclar lo doméstico con lo industrial, como esta casita de aquí que aprovecha una antigua tolva de carbón que seguramente
descargaba sobre una vía de tren que iba en paralela a esta que todavía permanece y está en uso, ¿no? Y cómo lo doméstico en las cuencas, pues digamos que de esa cohabitación tan natural en ese territorio, pues se va apropiando de la industria que queda abandonada, ¿no? No solo la naturaleza, la vegetación recupera caminos, sino que en ocasiones también es la propia domesticidad la que busca su lugar, ¿no? Bueno, aquí veis, esta es la antigua tolva y esta es como la casa que se incrusta ahí, ¿no? Y además todavía queda la vía férrea, que también la mayor parte de las vías férreas que quedan en esa zona de Asturias pues tienen origen industrial. Otros fenómenos que tienen más que ver con lo vernacular, quizás, y con la arquitectura tradicional asturiana. Esto era un hórreo, ¿no? Y además estos elementos, no, es de los casos que yo les tengo más cariño porque nos permite hacer algo que hemos aprendido también de Ren Koolhaas y el Delirious New York, ¿no? Que quizás la arquitectura es la mejor excusa para contar la historia de un lugar. En realidad Delirious New York es la historia de Nueva York, una historia ficticia también de Nueva York, ¿no? Y con esto nos permite descubrir que en los años 40, cuando creció tanta la demanda en las minas de trabajo y vino tanta inmigración a Asturias, pues hubo un problema gravísimo de alojamiento y al final pues volvieron la mirada hacia los hórreos, ¿no? Tradicionalmente usados como graneros, pero llegó un punto que eran espacios ocupables, ¿no? Pues bueno, la gente no solo los ocupó, sino que empezó a transformarlos, ¿no? Generando volumetrías tan inéditas y fantásticas para nosotros como estas, ¿no? Sí, aquí se ve un poco mal, pero bueno, esto es el tradicional hórreo asturiano, y cómo le aparecen unos elementos nuevos que vienen del ámbito más urbano, ¿no? Hallazgos como este, que quizás en algún sitio se pueden implantar con cierta calma, también es en el territorio de las cuencas. Esto es un antiguo pabellón de una feria de muestras de una empresa de carpinterías, donde es un catálogo construido de todas las posibilidades de carpinterías que hay. La feria dura 3 semanas, al acabar la feria pues a alguien se le ocurrió que podía plantarlo en su parcela, ¿no? Que era bastante apropiado. Y aquí está, en un pueblo que además se llama Cuturraso, y precisamente no se ve en la foto, pero en la parte de aquí de la derecha es donde en las fiestas de pueblo asan cabritos y ahí es donde beben, cantan y bailan. Nosotros nos preguntamos si será todo por inspiración del pabellón, ¿no? Pabellón que además, por supuesto, no permanece como era en origen, ¿no? Esta estructura de aquí encima, esa fue superpuesta después, pertenece al mundo de los invernaderos, ¿no? La incógnita es por qué está ahí, pero bueno, hay muchas incógnitas en este territorio. Y por último, este otro ejemplo, que es, muchos lo conoceréis, es una de las centrales hidroeléctricas de Vaquero Palacios, está en las cuencas esta precisamente, esta es la sala de turbinas que está enterrada, y que a nosotros nos sugiere que quizás el único lugar en las cuencas mineras donde se pueden conjugar con armonía la arquitectura, la ingeniería, la pintura y la escultura, quizás tiene que ser bajo tierra, ¿no? El único lugar que está libre de todo este conflicto. Bueno, pues todo esto y mucho más, y unos cuantos artefactos más. Bueno, aquí se ve, como explicamos, esta sería la entrada a la sala de turbinas, que está bajo tierra, por supuesto, y está inmersa en el territorio, en el paisaje natural. Todo esto y mucho más es lo que derivó en una exposición, que además, gracias a estar financiada, pues pudimos contar con la colaboración de... ¿esto se puede parar? Además está sin sonido. A ver. ¿Hay alguien en la calle? Dale al stop en el... No, ya está. Bueno, y si no suena, ya pongo otro. Que os contaba que derivó una exposición más ambiciosa de lo que nosotros esperábamos. Se extendió a lo largo de más de 1.500 metros cuadrados, en la que el núcleo de la exposición era nuestra investigación sobre los artefactos, pero a partir de ahí tuvimos que estirar, ¿no? El argumentario, y lo que propusimos era establecer 3 tiempos pasado, presente y futuro de las cuencas, y que otros artistas, arquitectos, colectivos, pensadores, cineastas, artistas plásticos, artistas de sonido, pues trabajarán sobre lo que podían ser los pasados posibles de las cuencas, los presentes posibles de las cuencas y los futuros posibles, sobre todo, a partir de este relato de los artefactos que os he contado. Entonces, hemos quedado muy satisfechos con la exposición, por supuesto, porque ha trabajado gente muy buena, creemos muy buena, que ha aportado su granito de arena, y os quería poner un vídeo que es de 2 minutos y medio, que era el vídeo de presentación de la exposición, donde veréis sintetizado un poco lo que aquí sucedió. Entonces, a ver, si no suena esto, voy a poner...
Bueno, y para terminar, simplemente deciros que a la pregunta ¿qué pretendíamos nosotros con esto? La respuesta, que además es así que la teníamos desde el principio, es muy clara. Las cuencas mineras asturianas creemos que es un estupendo laboratorio para analizar lo que ha pasado con el paisaje industrial, pero sobre todo con su reconversión. Quizás es de los lugares de España donde más dinero se ha invertido, donde más dinero ha llegado de Europa y se ha gastado, muchos dicen mal gastado, intentar recuperarlo, y sin embargo la mayor parte de recuperaciones que hemos visto por nuestro recorrido eran de carácter puntual y faltaba algo que nosotros consideramos que es básico a la hora de recuperar un lugar, un territorio, un patrimonio. Faltaba intentar hacer una recuperación sensible de ese paisaje, y es lo que nosotros quisimos aportar. Una mirada indiscriminada en la que era igual de importante un castillete que un hórreo, en la que mirábamos todo sin argumentos estéticos, sin caer en prejuicios estéticos, y lo que queríamos era cambiar de algún modo la mirada sobre su lugar y decir, chicos, esto merece la pena, que hay cosas que están muy bien. Y hemos quedado muy contentos. Entonces, bueno, el resultado es el libro que hemos publicado recientemente. La exposición viajó a Castilla y León el año pasado, este verano estará en Barcelona y hay algún interés fuera de España por llevarla. El libro es la primera presentación que hacemos fuera de Asturias, aunque haremos alguna otra. Estamos invitados a presentarlo en marzo en A Coruña y alguna otra más esperamos que salga. Y simplemente os invito a echarle un vistazo. Creo que hay una mesa ahí fuera donde Mary de Mairea ha puesto algunos libros para que echéis un vistazo y muchas gracias por escucharme.